Hola a todos y a todas, muy buenas. Paso por aquí porque dije que hablaría de los pasos que seguí a los 40 para estar plena a los 50 y los explicaría un poco más en detalle. Entonces hoy me voy a centrar al principio de todo, que fue cuando sentí que no tenía mucha energía, que estaba cansada. Lo normalizaba pensando que eso era normal, que eso nos pasaba a todas, ¿no? Madrugas, te vas a trabajar, luego llegas al colegio, vas al colegio, recoges al niño, llegas a casa, la compra, los quehaceres, ¿no? Diarios, y luego estás agotada. Entonces luego vas a dormir y ya está. Y al día siguiente pues más de lo mismo y eso es lo normal, ¿no? Pero no, yo sabía que sentía sobre todo que eso no era normal. No era normal normalizar a los 40 estar cansada haciendo eso, ¿no? A veces pasa a los 40, otras veces pasa antes de los 40, otras veces un poquito más de los 40, pero una lo siente, una sabe que pasa algo y haces cosas que antes hacías y no te sentías agotada, pero ahí sí. Claro, lo comentas con tu entorno, con los amigos, tu marido, te dicen, pues claro, que eso es normal, has madrugado, te sientes cansada, pues vete a dormir tempranito y mañana te levantas genial, ¿no? Es verdad que eso al principio funcionaba, ¿eh? Tengo que admitir que eso a veces funcionaba, porque me permitía ir antes a descansar porque estaba cansada. Entonces, eso el cuerpo lo notaba y decía, ay, qué bien, al día siguiente te levantabas con más energía. Pero eso lo hacía durante X tiempo y a veces funcionaba y otras veces no funcionaba. Era como había algo más. Había algo más que no se podía normalizar y que no solamente te ibas a dormir por la noche y ya está. De hecho, muchas veces pensaba que me iba a dormir un poco para silenciar lo que sentía, ese cansancio, ¿no? Te vas a dormir y así al día siguiente te levantas y como si no pasara nada, ¿no? Pero no, luego te das cuenta que con eso no es suficiente. Eso fue un poco el despertar, eso fue un poco el abrirse ese camino. Y luego te das cuenta que, que hay que ser constante, hay que ser persistente, hay que ser disciplinada y hay que saber las cosas claras, hay que saber lo que uno quiere, ¿no? Yo no sabía realmente a los 40 qué quería exactamente, porque yo tenía todo, ¿no? Y yo era feliz dentro de lo que cabe, yo tenía todo, tenía familia, trabajo, eh, salud, eh, familia, todo, ¿no? Pero había un vacío dentro de mí que sentía y no sabía el por qué. Y con irte a dormir por la noche un poquito antes no era suficiente, había algo más y no sabía qué era. Total, que un día decidí pues ir más allá. No sabía cómo empezar, no sabía cómo hacerlo porque todo era nuevo para mí y cuando lo comentaba era pues cansancio, vete a dormir antes. Pero un día, de camino al trabajo, puse la radio, sí, creo que puse el móvil que siempre ponía, a veces el móvil me ponía música, otras veces me ponía la radio y un día pues me vino pues de manera, yo sin buscarlo, ¿no? De manera fortuita me vino pues un podcast de una señora que se llama Louise Hayes, en la cual hablaba pues el amor a una misma, el priorizarse, el que había otra manera de vivir, otra manera de manifestar las cosas en tu vida y no desde el esfuerzo, sino desde el amor. No sé, todo aquello a mí parecía súper bonito cuando lo escuchaba, pero decía, pero ¿esto qué es? Pero vamos a ver si yo lo que hago es correcto, yo lo hago todo desde el amor, lo hago todo en lo que tengo que hacer, lo que me han inculcado en la cultura, ¿no? En lo que se supone que tienes que hacer. Pues a mí eso me enganchó, ese tipo de podcast, y al día siguiente pues seguí escuchándola y así pues me vinieron más podcasts de este tipo de temas, de mentalidad de éxito, crecimiento personal, el priorizarse, cuidarse, ¿no? El todo aquello que era para uno mismo, para crecer en uno mismo. Tenías que tener claro lo que por lo menos no querías en tu vida. Yo no quería normalizar el sentirme cansada, no quería normalizar el tenerlo todo y sentirme vacía. Me parecía como algo de una broma de mal gusto, ¿no? Si lo tienes todo, no puedes estar así, no puedes estar sintiéndote así. No es una manera de darle gracias a la vida, ¿no? Por todo lo que tienes. Entonces, luego pues empecé a indagar un poquito, a comprar libros,
a escuchar más podcasts y a empezar a hacerme, a escucharme, a plantearme qué era lo que yo quería, lo que yo estaba haciendo. Cuando llegaba a casa, pues si estaba cansada, pues, pues, pues se lo decía a mi marido y no pasaba nada, ¿no? Si un día estás cansada te vas a dormir antes, ¿no? Pero cuando ya es de manera continua, sabía que había algo en mí y no era nada malo conmigo, sino que creo que nunca me había planteado ciertas cosas ni me había eh, permitido el hecho de indagar sobre mí, de lo que yo quería, y lo callaba por el cansancio y irme a dormir. Pero ahí ya dije que hasta ahí, ¿no? Ahí fue cuando escuché a esta señora, dije que había otra manera, porque ella fue la primera, pero luego fue también otras personas, ¿no? Otros referentes. Wayne Dyer, por ejemplo, fue otro que también. Y entonces, pues me metí en ese mundillo con libros, con podcasts, lo cual me dieron visión, otra visión, ¿no? Fue una manera de abrir mi mente y decir, jolines, hay otra manera de vivir, hay otra manera de hacer las cosas, ¿sí, no? Y entonces esto pues igual funciona y la curiosidad fue lo que me llevó por ese camino. Y entonces empecé a preguntarme cosas, a irme a dormir antes, pero también cuando me iba a dormir, me iba a la cama, no me iba a dormir, sino que me meditaba, respiraba, hacía un planteamiento de todo lo que había hecho en el día, cómo me sentía, lo que me hacía feliz, lo que no. Hacía un poco de reflexión diaria, sí que tan sencillo como eso, el tener esos 5 minutos en silencio de pensar, que yo creo que en el día de hoy cada vez lo hacemos menos, vamos en el piloto automático con lo que hacer, es que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer, y eso no nos permite a veces el descanso, decir, un momentito, vamos a pensar, porque la calma es lo que te lleva a la claridad mental, ¿no? Y eso fue uno de los puntos que para mí fue el más importante, porque gracias a eso fue lo que me llevó a otro punto, a otro hábito que pues implanté en mi vida, ¿no? Que dije, bueno, pues esto es lo que yo quiero en mi vida, quiero más de esto, quiero hacer las cosas de otra manera, no desde el esfuerzo. Conseguía los objetivos, pero luego los conseguía y luego me sentía vacía, ¿no? Y decía, bueno, ¿y ahora qué hará? Pues habrá otro, ¿no? Y hay otro, y así, y así. Pero no había fecha de caducidad. Eso de alguna manera te provocaba una cierta ansiedad, porque terminas uno, luego quieres otro y así sucesivamente. Pero lo conseguías y te sentías bien, un poquito, pero luego otra vez. Y al final me daba cuenta que yo era feliz cuando estaba en el camino convirtiéndome en esa persona que quería ese objetivo. Es decir, el objetivo en sí es importante, sí, porque lo conseguí, me hacía sentir bien, me hacía sentir muy bien, porque decía, wow, lo he conseguido, ¿no? Pero lo que más feliz me hacía era la persona lo que yo hacía, todos aquellos hábitos que yo hacía en el día a día para conseguir ese objetivo. Porque miraba a esa Mar de antes y a esa Mar que lo había conseguido y decía, wow, has conseguido esto. Y claro, y a veces pensamos, es que son muy poquito, pero perdona, eso era muy poquito en ese momento. Pero ahora que tengo 50 y empecé a los 40, mi cambio no tiene nada que ver de ahora hace 10 años. Pero gracias a ese poquito estoy donde estoy hoy. Y en la persona que me he convertido, en la mentalidad en la que tengo hoy, que no tenía hace 10 años. Porque esto hace que tengas una mentalidad más fuerte, una mentalidad que te permita conseguir y manifestar en tu vida todo aquello que quieras, sin que sea magia, sin que sea, llámalo como quieras, es simplemente estar acorde a tu vibración, a tu manera de vivir. Porque si tú estás en el miedo o estás en el amor, en las dos no se puede estar. Y si estás en el miedo, tú lo que vas a traer es miedo, esfuerzo, conseguir las cosas, pero de otra manera, que era lo que yo hacía. Pero cuando estás en el otro extremo, que es el amor, las cosas vienen hacia ti, sin tanto esfuerzo. Y no te da la sensación de vacío, te da la sensación de que ahora viene otra cosa, luego vendrá otra, pero fluyes con la vida. Y tú permites que eso pase, pero porque tú ahí tienes un trabajo. Y eso es lo que te hace convertirte en la persona que eres hoy. La felicidad, todos sabemos que la felicidad es algo puntual en momentos puntuales. La felicidad 24 horas no existe.
Una no puede ser una happy flower todo el tiempo, porque yo también tengo problemas y tenía mis problemas. Más que mis problemas eran retos, porque no me gusta llamarle problemas. Claro que antes le llamaba problemas, ahora ya le llamo retos. Ya los diferencio de otra manera, ya mi vocabulario, mi lenguaje es totalmente distinto, porque empiezas a escucharte y empiezas a hablarte bonito, porque antes no hacía eso, antes no me hablaba tan bonito, antes me autosaboteaba, me decía que tenía que ser mejor, que me equivocaba en esto, tenía que esforzarme en esto, pero luego te das cuenta que no, que la mejor amiga soy yo conmigo misma. Y me hablo, eso es otro de los hábitos que os iré comentando, que hablarse bien a uno mismo es súper importante, porque el cerebro lo reconoce, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Y además que el cerebro no reconoce si él lo está diciendo de verdad o de mentira. Las palabras influyen y mucho, tienen consecuencias y mucho, y tienen mucho poder. Entonces, me planteé decir, bueno, pues esto me gusta, la vida es un juego, pues vamos a jugar, ¿no? Entonces, es verdad que en aquellos momentos tenía mis miedos, porque esto de la vida es un juego, te das cuenta luego con el tiempo, pero allí empecé a hacer cositas que dije, bueno, voy a plantearme hacer esto. Es verdad que había momentos que me caía, ¿no? Y había momentos que no lo hacía. Había un día que no me sentía bien y no lo hacía. Y no pasaba nada, pero al día siguiente o 2 días más tarde volví a hacerlo. Y para mí eso era importante, porque yo antes empezaba una cosa, lo dejaba a mitad y ya no lo continuaba. Pero ahora ya no, no me permitía hacer eso. Paraba, porque a lo mejor me sentía mal, pero luego volvía a continuar. Y eso es lo que te hace tener esa mentalidad de éxito, confiar más en ti, tener más seguridad en ti, porque sabes que lo que empiezas lo terminas. ¿Te caerás muchas veces? Sí, pero ¿te levantarás? Pues también, porque ahí donde están las personas que tienen esa mentalidad de éxito, es las personas que realmente se pueden caer, porque todas las personas nos caemos. Lo importante es levantarse, saber en lo que te has equivocado o saber en qué puedes mejorar y hacerlo. Sin decirte mentiras, sino diciéndote la verdad y siendo clara contigo misma de lo que quieres en la vida. Eso es súper importante. Y a veces pensamos que queremos cosas materiales y luego te das cuenta que lo que quieres es paz, sentirte bien. No hace falta tener 5 bolsos, 5 pares de zapatos, porque yo los tenía y no me sentía en paz. Entonces no es cuestión de lo que se tiene material, sino es cuestión de cómo se siente uno dentro. Por lo tanto, nada, hoy pasaba por aquí para explicaros un poquito más en detalle uno de los pasos que hice y espero que os sirva mucho a vosotros y a vosotras. Y si os gusta este tipo de contenido, hacérmelo saber, porque esto, compartir, es vivir, es aprender a vivir mejor, es ayudarnos unos a otros. Igual a ti no te sirve, pero a alguna otra amiga sí que le sirve. Y un libro en una persona que esté pasando un momento mal en su vida le puede ayudar muchísimo. Una sonrisa puede ayudar muchísimo. Una frase dicha desde el alma, desde el corazón, puede ayudar muchísimo a tener. Es decir, todo lo que hacemos influye en las personas, en el día a día, en todo lo que hacemos. Así que podemos y debemos, creo que tenemos la obligación, creo que tenemos que tener ¿cuál es la palabra? A ver, la responsabilidad, que no me venía, ¿no? Tenemos que ser responsables con nuestras palabras, nuestros hechos, porque podemos hacer sentir a las personas mejor alrededor de nosotros. Cuando tú te sientes bien contigo misma, hace que los demás estén bien, haces sentir bien a los demás, porque tú das lo que tienes y das lo mejor de ti y lo que recibes es eso. Así que nada, me despido aquí, hasta el próximo episodio. Hasta luego, chao, chao.